Bueno, hola a todos. Hoy me toca el devocional, así que vamos a ir a Primera de Reyes 19, del 1 al... Vamos a leer del 1 al 9, quizás también toquemos un poco del 9 al 18, pero vamos a leer solo estos 9 versículos. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente, porque creo que lo explica bastante bien, así que empiezo por el versículo 1. Y dice, cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías, que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de remata y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque yo no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado y sobre piedras calientes y una jarra de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más, de lo contrario el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Bueno, leemos, si leemos el capítulo 19, que acabamos de leerlo, empieza diciendo que Acab, quien aún era el rey de Israel, informó a Jezabel de que informó a Jezabel de lo que Elías había hecho con los profetas de Baal. Y es que si leéis el capítulo 18, ahí lo narra todo y vemos cómo Elías, por medio del poder de Dios, había aniquilado y acabado con todos los profetas de Baal. Y la ira de Jezabel, quien estaba a favor obviamente de los profetas de Baal, cayó sobre Elías, la cual la amenaza con la muerte. En el versículo 2 lo vemos claramente. Entonces, ante esta amenaza, obviamente, Elías tuvo miedo y tal. Si vemos algún ejemplo del miedo que sentía Elías, era que no tan solo abandona el territorio de Israel, que era el reino del norte, sino que también se esconde en lo más remoto que encontró del reino de Judá, que era el reino del sur. Y veo mucha similitud entre Jonás y Elías, puesto que al igual que Elías, Jonás como profeta también huyó de Israel y escapó de la responsabilidad que tenía ante Dios, ¿no? Y así que Elías abandona su territorio, abandona el reino del norte, que era el reino de Israel, para escapar de la furia de Jezabel que iba a caer sobre él, pues obviamente la había amenazado de muerte. Elías era el profeta valiente que encontrábamos en los capítulos anteriores. En esta ocasión estaba aterrado con la idea de encontrar la muerte, ¿no?, a manos de Jezabel. Y es que esta contraposición es muy interesante, pues más adelante vamos a ver cómo, por mucho que quizá hayamos experimentado, puede llegar momentos en los que desfallezcamos por diferentes situaciones. Así que si seguimos leyendo del 4 al 8, dice, se fue un día de camino por el desierto y dejó a su siervo, ¿no?, en la aldea de Berseba y siguió su camino hasta adentrarse en el desierto de Negev, así es como se llama ese desierto. Y vemos que Elías buscaba distanciarse lo más posible de la influencia de la reina, ¿no? Y probablemente deja a su siervo para no comprometerlo, obviamente, y quizás para no exponerlo a la tortura a la que él iba a estar expuesto, sino que también lo deja, pues si no sabía dónde iba, tampoco podía saber nadie dónde estaba escondido. Elías estaba apartado del mundo. En ese momento no quería saber nada, se recostó debajo de un arbusto, como vemos en la palabra, y vemos como había caído en una completa depresión incluso. Esta palabra
va muy relacionada con el mensaje que se dio hace 2 domingos, que dio Eli acerca de no abandonar la carrera. Y ella en varias ocasiones menciona a Elías, y ella hizo que yo pensara en Elías, ¿no? Y en esta historia, y cómo desfalleció, y quise profundizar más, ¿no? En lo que decía. Y es que vemos cómo eran los sentimientos de Elías en ese momento, ¿no? Elías había alcanzado el límite de lo que él podía resistir. Quizás podía haber sido el estrés que había sufrido durante estos años y la lucha constante que sufría contra los males que había en su nación. Su nación le habían dado la espalda a Jehová, le habían dado habían destruido sus altares, se habían dado a Baal, y vemos que había sido una serie de circunstancias que quizás podían haber acabado con la esperanza de este hombre. Quizás la confrontación que había tenido con los profetas de Baal en el monte Carmelo lo hubiera dejado exhausto en todo su ser, seguramente. Y las últimas amenazas que había sufrido Jezabel lo habrían asustado de una manera increíble. Quizás esta es la situación que viven muchos siervos de Dios hoy en día, y es que simplemente estaba cansado de la lucha diaria de servirle al Señor en un entorno hostil. Y es que muchas veces, ya sea en el colegio, en tu instituto, en tu trabajo, el Evangelio y la palabra de Dios es algo que confronta a las personas, es algo que va en contra de este pensamiento, es un pensamiento de darse a los demás, y va en contra de la sociedad egoísta en la que vivimos. Y quizás las personas pueden quedar exhaustas de estar luchando constantemente contra su entorno hostil, en cierta manera, ¿no? Contra lo que les rodea, de intentar servir al Señor con un entorno que quizás no es favorable, quizás con un entorno que su familia no es cristiana o con su alrededor. Y me llama mucho la atención porque si seguimos leyendo en el versículo 9, la segunda parte que no he leído, dice: entonces el Señor le dijo a Elías: ¿qué haces aquí, Elías? Porque Elías estaba metido otra vez en la cueva. Y Elías le dice: he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Pero el pueblo de Israel ha roto el pacto contigo, ha derribado tus altares, ha matado a cada uno de tus profetas, y ya solo quedo yo, y soy el único que queda con vida, y encima ahora están buscando para matarme. O sea, Elías, la situación que estaba viviendo era: yo me quiero quedar en esta cueva para siempre, o me quería dejar morir debajo de ese arbusto, porque era una situación que lo sobrepasaba totalmente. Y es que lo más importante de todo esto, de lo que estamos viendo, es la respuesta que Dios le da a Elías antes en el versículo 7, me parece que es. Cuando llega el ángel, en este tiempo de desesperación, Dios lo que hizo fue alimentar a Elías, no lo juzgó, su ira no cayó sobre él, simplemente lo alimentó. Y esta respuesta que Dios tuvo con Elías es que es de tanto valor para nosotros. Y las palabras de Elías, incluso en esta ocasión, fueron las siguientes, fueron muy fuertes. Dice: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Le pidió a Dios que le quitara la vida, él ya no quería saber nada, quería estar en su sitio, ahí debajo de ese arbusto tirado. Quería alejarse de todo lo que era su pueblo, de toda la inmundicia que había encontrado, estaba hastiado de todo lo que había dado y había perdido la fe por completo. Elías reconocía que estaba siendo buscado por toda la fuerza y el poder de Israel, y empieza a dudar de sus propias esperanzas, empieza a creer quizás que ya no hay esperanza para él. Elías sabe muy bien que Jezabel es capaz de cumplir esa amenaza, y aterrorizado pierde la fe y pierde el valor que habíamos encontrado en capítulos anteriores. Veíamos cómo era un hombre decidido y un hombre que se había dado completamente a la promesa que Dios tenía para él, y en esta ocasión lo vemos totalmente derrotado, en cierta manera. En esta crisis, en esta depresión, ¿no? Pierde el deseo de vivir, y es como si dijera: Señor, me siento solo. Y es como muchas ocasiones te puedes sentir.
ya lleves 2 días creyendo en Dios o ya lleves 40 años siendo un siervo fiel, siendo un siervo que siempre ha tenido esperanza en Dios, muchas veces puedes hacerte estas preguntas y decir, Señor, me siento solo, Señor, ¿para qué voy a seguir luchando? O todo lo que hago es inútil, todo quizás no veo el fruto de lo que está pasando aquí. Con esta situación quizás que estamos viviendo es como te puedes sentir exhausto. Y Elías se recostó debajo de ese arbusto y parecía que todo estaba perdido, pero vemos que no, porque tenemos un Dios muy bueno y al igual que hizo con Elías, que lo levantó y lo ayudó y lo alimentó, Dios también lo puede hacer con nosotros y lo hace con nosotros día a día. Y vemos que dice, y aquí un ángel le tocó y Dios no abandonó a su siervo, Dios lo alimentó y durante varios días y le dijo, aliméntate y coge fuerzas porque el camino va a ser largo. Y lo sostuvo en la necesidad física también y le infundió aliento para seguir adelante, ¿no? Para seguir con ese camino. Y es que es totalmente normal desfallecer, a todos nos pasa en ciertos momentos y aunque parezca que la situación de la cuarentena haya sido como de descanso o lo hayamos tenido fácil, yo sé que yo misma y hay personas que quizás no lo han podido llevar bien, han visto como su vida en cierta manera, su estilo de vida es efímero, como en 2 minutos puede cambiar tu vida, como en 2 minutos puedes estar en tu trabajo normal y a los 2 días puedes perderlo o hace 2 días estar en el instituto pensando en tus cosas o en tu carrera y 3 días después no sabes si vas a acabar el curso y de pronto te dicen que no. Eso es normal que afecte a la gente y es normal que digamos, es que para qué yo, puedes desfallecer. Y hay gente que no lo ha tenido fácil en esta cuarentena y quizás se siente, no sé cómo te puedes sentir, pero quizás te puedes sentir abandonado o puedes sentir que has caído. Pero en ocasiones, aunque desfallezcamos, tenemos a Dios que viene y nos alimenta. Y Elías le dio alimento físico, que también es muy necesario, pero también le dio aliento, que es lo más importante. Lo alimentó y le dijo, venga, arriba, que el camino es difícil. Y lo va a buscar en más ocasiones, en los siguientes versículos, como dije, que lo va a buscar y dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y Elías le dice, Dios, es que todos te han dado la espalda, han destruido tus altares, se han dado a Baal y han matado a todos los profetas y a mí me van a matar también. Y el Señor le dice, no, pero aún hay gente que se ha arrodillado ante mí y no desfallezcas, tu camino es largo y tienes que seguir en obediencia conmigo y Dios sabe lo que es bueno, lo que nos conviene. Y si con algo te vas a quedar de todo esto que acabo de decir, es que Dios es nuestro Padre y Dios no nos va a abandonar. Dios nos tiene entre sus brazos y cuando desfallecemos va a venir, nos va a alimentar y nos va a infundir aliento y como dice también en los siguientes versículos de este capítulo, Dios le habló a Elías por medio del susurro y Dios te va a traer ese susurro de paz, te va a hablar y te va a traer aliento. Dios se encargará de nosotros en medio de estas circunstancias y de estos momentos. Y así que a modo de resumen, 2 cosas. Dios cuidó de las necesidades de Elías y cuando lo vio caído no lo juzgó, lo que hizo fue alimentarlo. Dios no lo había abandonado y Dios no nos ha abandonado en ningún momento. Dios se preocupó por Elías y se preocupa por cada uno de sus hijos, se preocupa por nosotros. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, quizás son muy difíciles, quizás es que no puedo imaginarme las circunstancias que estáis viviendo todos vosotros. Puede ser que quizás hayas desfallecido por el peso de los años o quizás te haya pasado algo. Dios te va a infundir aliento y Dios no te ha abandonado. Y debes de continuar, y debes de continuar esa carrera como se nos predicaba el domingo también, ¿no? Y la segunda cosa es que Dios tranquilizó a Elías. El profeta se encontraba caído, se encontraba bajo de fuerzas, pero lo tranquilizó. Elías estaba preocupado incluso por su porvenir, estaba preocupado por las cosas que
que iban a acontecer por el devenir de la vida, porque le habían amenazado de muerte, pero la palabra de Dios le infundió aliento y él siguió adelante a pesar del miedo que podemos sentir nosotros en muchas ocasiones, a pesar del miedo que existe en nuestro corazón. Quizás no nos hayan amenazado de muerte como a Elías, pero quizás tengamos miedo a otras cosas y quizás sí tengamos miedo al futuro y a lo que pueda venir. Dejémonos caer en la mano de Dios y que Él nos infunda aliento, tal y como hizo con Elías. Y lo cierto es que esto nos enseña que nuestra solución y respuesta siempre va a estar en Dios. Y como dije antes, ya seas nuevo en el camino de Dios o lleves 40 años siendo un buen siervo, siendo un siervo fiel, cada vez que sintamos que hemos caído, cada vez que sintamos esa depresión y cada vez que sintamos como Elías que queremos irnos al lugar más recóndito que haya por ahí, que al lugar más solitario, que nadie nos encuentre y quedarnos debajo de un arbusto, cuando sintamos eso debemos de recordar que será Dios quien nos dé aliento. Y debemos de alzar nuestro corazón a Dios y recordar que Él va a ser quien renueve nuestras fuerzas y Él va a ser el que nos dará de su amor y su esperanza. Así que bueno, mucho ánimo, espero verlos pronto, espero que esta situación de medio cuarentena que estamos viviendo, aunque ahora nos dejen salir, acabe pronto y que bueno, que Dios nos siga sosteniendo. Así que un abrazo muy grande a todos.